agradezco, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, papito. En esta hora te pido que dirijas nuestro estudio y lo pedimos y también agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Tomás Lozano Gatica, quiero dar crédito a este chico que ha comentado en Facebook y en YouTube haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente: si Jesús hubiera pecado, ¿el Padre le habría perdonado? Y por ahí, si estás viendo esta presentación, te invito a darle ahí a los comentarios para que la gente te conozca, pues quiero decir que ha salido una idea muy buena. Realmente de estas reflexiones siempre salen cosas y temas profundos para compartir y conversar. Y yo lo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Bien? El Padre de nuestro Señor Jesucristo es una referencia que hace Pablo. Fíjense lo profundo que puede llegar a ser esto. No dice el Padre nuestro a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está acentuando la idea de que Jesús mismo tiene un Padre, y ese Padre es Dios, en especial Padre de Jesucristo. Bien, hay un autor que estaba leyendo, que voy a aprovechar de leer aquí para ustedes, un párrafo que me gusta mucho. Es muy reflexivo, les invito a reflexionar conmigo también. ¿Cómo me gustaría gritar con pureza y amor este nombre, del que toma todo nombre, del que toda la paternidad en el cielo y en la tierra? ¿Bien? Ese nombre que es símbolo de paternidad en todo el universo. Los ojos de los discípulos se abren de par en par cuando Jesús habla del Padre. Sobreviene una gran nostalgia y Felipe exclama: muéstranos al Padre y nos basta. Pero, ¿por qué hablar del Padre hoy, que es el día de la muerte del Hijo? San Pablo escribió: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo todavía pecadores, murió por nosotros. También dicen Romanos que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si bien esta es una referencia mal traducida, la palabra en realidad es no escatimó, o no se reservó, lo que Pablo está enfatizando, no se reservó ningún regalo. O sea, todo lo dio por nosotros, incluso a su propio Hijo. Pero hay algunos que lo han traducido como no perdonó ni aún a su propio Hijo. Y de la justicia del ser humano viene un concepto de un Dios que no perdona a sus hijos, de un padre que no perdona a sus hijos. Ahora, sigue diciendo: esta es una afirmación desconcertante. Para la razón humana, el hecho de que Cristo haya muerto en una cruz no demuestra el amor del Padre. Atención, el hecho de que Cristo haya muerto en una cruz no demuestra el amor del Padre. Recuerden que el texto decía: Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que entregó a su Hijo por nosotros. Y eso revela su grande amor. Sin embargo, él dice que para la razón humana, el hecho de que Cristo muriera en una cruz no lo demuestra, sino en todo caso demuestra su crueldad, o al menos su inflexible justicia. Y es que el conocimiento del Padre está como obstruido, incluso entre los creyentes, por una selva de prejuicios humanos
Jesús podría muy bien repetir también en nuestros días: Padre Santo, el mundo no te ha conocido. La dificultad para conciliar la bondad del Padre Celestial con la muerte de Cristo proviene de una doble serie de hechos. Atención, espero que me sigan en esta idea. Nosotros, un orden tiene que ver con los teólogos, ¿ok? La teología. De ella somos responsables, ¿por qué no decirlo? Nosotros, los teólogos y los predicadores, que a veces en el pasado hemos dado una imagen del misterio de la redención concebida más o menos en estos términos. El hombre al pecar ha ido acumulando una inmensa deuda con Dios. Y Dios exige que se le pague esa deuda. Entonces se presenta Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, y paga esa inmensa deuda derramando su sangre. Entonces el Padre, satisfecho, peligrosa palabra, ¿por qué no decirlo aplacado, que es otra palabra peligrosa? Perdona. ¿Ok? Luego que ha muerto su hijo, él está satisfecho y aplacado, entonces él perdona. Pero es evidente que estas imágenes tan fríamente jurídicas, a la larga, no podrían menos que engendrar un sentimiento secreto de rechazo hacia ese Padre que allá en su cielo espera impasible que se le entregue en precio la sangre de su Hijo. Piensen ustedes por un segundo si esta no es la teología que se ha presentado en las iglesias cristianas. Dios te amo porque Cristo murió por ti. Y si Cristo no hubiese muerto por mí, entonces Dios no podría amarme. Porque Dios me ama solo porque primero pudo castigar toda su santa y justa indignación sobre su Hijo. Pero como que no esté Jesús, no hay amor del Padre para el ser humano. Esa es la teología de la sustitución penal, que en realidad legalmente no existe, es una ficción legal. Pero bueno, esa es la mayoría de interpretaciones que se dan por esa línea al sacrificio de Cristo. La segunda serie de dificultad es de orden cultural y es típicamente moderna. La psicología ha logrado sacar a la luz todas las desviaciones de la figura paterna que tienen lugar en el paisaje humano: machismo, autoritarismo, paternalismo. En el corazón de todo hijo se dice: anida el deseo secreto de matar a su padre. Y estas sospechas se transfieren del padre de la tierra al padre del cielo. De esta manera, todo un filón de la cultura moderna ha pensado que debía abrazar la causa de Jesús contra el Padre, hasta llegar a la así llamada teología de la muerte de Dios. Por fin se diría: la humanidad ha hecho realidad el secreto deseo de matar al Padre. Ok. ¿Por qué existe esta teología? Esta teología está basada en un pensamiento lógico y coherente. ¿Ok? No hay nada de incoherencia en la teología de la muerte de Dios. Y lo digo así como va. Porque si tú te enfrentas a un padre así, que exige la sangre de su hijo para poderte perdonar, entonces es natural que los seres humanos comiencen a pensar: Jesús fue víctima de un abuso por parte de Dios el Padre. Fue víctima de crueldad, de inhumanidad por parte de un ser divino. Así, las personas empáticas con Jesús, las personas reflexivas y humanas, crean esta teología que hasta suena un poco vengativa, pero en esos términos y reglas es justa. La teología de la muerte de Dios. ¿Por qué el Hijo sí y el Padre no? ¿Me sigue la idea? O sea, el caso es que esta teología está haciendo teología, está estudiando
una falsa concepción de lo que fue el sacrificio de Jesús. Por supuesto, el Padre no requirió la muerte de su Hijo para salvarnos. De hecho, el libro de Hebreos dice que todo eso ha quedado en el pasado, que según la ley era necesario el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Pero eso era según la ley. Siempre nos saltamos esa parte, ¿no? Siempre decimos, sin sin derramamiento de sangre, no existe, no puede haber remisión de pecados. Pero se nos falta la parte que empieza diciendo, según la ley. Según esa ley, Dios les decía, no quiero sus sacrificios y ofrendas, me son abominación. Nunca les demandé sacrificios. Prefiero la misericordia, no los sacrificios. ¿No crees que si todo esto es mío, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti, dice el Salmo 50? Las bueyes, las vacas, los animales, ¿de qué me sirven la sangre de animales? Nada de eso me es útil. Cuando llegó Jesús, puso el mismo principio, misericordia quiero, y no sacrificios. Fíjense cómo rompía todo el sistema. Así que la pregunta es, ¿Dios te perdona porque es misericordioso? ¿O porque se le ha pagado ya la deuda con un sacrificio? Dios te perdona porque, bueno, ya que me han pagado la deuda por otro lado, entonces te perdono. ¿O es capaz Dios? ¿Somos capaces de creer en un Dios que te perdona porque te perdona? ¿Porque es misericordioso? ¿Un Dios que no necesita que se le apacigüe para poder perdonarte? Y es que cuando un teólogo de esta línea, ¿no? Del Dios que debe ser apaciguado, escucha este concepto, me ha pasado muchas veces. Dice lo siguiente, entonces en vano murió Cristo. Bueno, yo he escrito un libro completo acerca de muchas razones y los secretos de la cruz. El por qué murió Jesús, sin que ninguna de ellas sea para apaciguar la ira de Dios. Y cuando le damos solo ese enfoque, entonces la cruz queda con ese enfoque vacío que a la larga termina haciéndonos dar cuenta de que en realidad ese Dios no nos ama tanto, de que es condicional, de que si no tiene sangre, entonces no te va a perdonar, nunca te hubiera perdonado. Lo cierto es que el Padre había perdonado al mundo mucho antes de que viniera Jesús. El Padre no necesitó la cruz para perdonar al mundo. De hecho, solamente la cruz demuestra el perdón incondicional de Dios, a pesar de que le matamos a su Hijo. A pesar de que su Hijo tuvo desnudez, peligro, espada. Eso nos demuestra que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor del Dios que fue revelado en Cristo Jesús. O sea, la cruz, más que hacer a Dios moverse a misericordia, la cruz revela la misericordia que Dios tiene. Que sea lo que sea el delito que cometamos contra Él, Él no te va a destruir y te seguirá perdonando y amando. Eso está en 2 Corintios 5:19, ¿no? Dios estaba en Cristo en la cruz y no estaba tomando en cuenta el pecado, sino estaba no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso abre los brazos y dice, acérquense que yo no les haré daño. Ahora bien, el tema de si Jesús hubiera pecado, el Padre lo hubiera perdonado, es el concepto que nos evoca ahora. Hebreos 2:16 dice que Él mismo sufrió, Jesús mismo padeció siendo tentado y por lo tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Jesús fue tentado. La pregunta es, ¿eso fue una farsa o fue una realidad y un peligro real?
¿Fue una tentación de verdad o fue solo un teatro montado para? Escuchaba un teólogo fundamentalista que decía que Jesús fue tentado para mostrar que Cristo no podía pecar. Bien, bien, ok. Se entiende, pero noten la idea. Jesús fue tentado justamente para mostrar que no podía ser tentado. ¿Ok? Y él lo explica con este ejemplo. Él dice, cuando se ha terminado la construcción de un puente y se le hacen pruebas, las pruebas no son para que el puente caiga, ni para mostrar que el puente podría caer, sino para demostrar que el puente no puede caer. Pero de pronto, uno de los de la audiencia le pregunta, era un comité fundamentalista, ¿ok? Habían de todo tipo de opiniones, pero él, luego de hablar, el que está presentando dice, ok, pero la pregunta es, si él entonces se demuestra, ok, se demuestra que no podía caer, ¿cómo entonces puede entendernos cuando somos tentados? Y el hombre titubeó. El hombre titubeó y comenzó a decir, no, es que es el segundo Adán, es que vino a mostrar que donde el primer Adán cayó, él trajo éxito. Estamos de acuerdo, pero él no socorrió ni a los ángeles ni al Adán no caído. Él socorrió a la descendencia de Abraham. Él socorrió a los que somos tentados hoy. ¿Cómo entonces puede entendernos si él mismo no tenía la posibilidad, el riesgo, la adrenalina, el peligro de ser tentado? ¿A Jesús realmente le interesaba recuperar al mundo? Claro que sí. Por eso él le tienta, te daré todo esto si postrado me adoras. No tienes que tomar el camino largo de la paciencia, de que te maten, de que mostrarles tu amor a través de tanto sufrimiento. Simplemente aquí está. Te lo doy, tienes que adorarme, ya está. Una dura tentación. ¿Jesús tenía hambre? Claro que sí. Si eres hijo de Dios, de alguna forma le estaba poniendo en duda algo. O sea, fue Satanás a jugar, fue a decir, ok, me tienen para este teatro, si ya sabemos que este no puede caer, entonces ¿para qué lo voy a ir a tentar? Pierdo mi tiempo. ¿Fue un teatro? ¿Fue una puesta en escena? ¿O realmente el autor quiere mostrarnos que Jesús entiende cuando somos tentados? En su nivel tanto más elevado, pero lo entiende. Dice Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Por supuesto, Jesús no pecó, el que no conoció pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. O sea, en vista de que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, podemos acercarnos sin tener miedo, sin que nos vaya a decir, eres muy débil, debes ser como yo, que yo no peco. Claro, pero tú no tienes debilidades como yo. Cambia la cosa si Él entiende nuestras debilidades por experiencia. Ahora, Hebreos 5, del 1 al 9, sigue diciendo, o sea, voy a leer solamente unos 6 versículos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, luego de lo que acabamos de leer en Hebreos 4, ¿no? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, o sea, en favor del ser humano. Los sacerdotes, eran hombres tomados de los hombres, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora, Jesús no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero él sí estaba rodeado de debilidad.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, este es el versículo 7, con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que esperan en él. Ahora la pregunta es, ¿Jesús no pecó porque tenía miedo de morir si pecaba? Porque de ser que pecara, el Padre le diría, ¿hasta aquí lo has perdido todo? ¿O porque conocía el amor del Padre? Jesús pecó porque venían los fariseos. Jesús resistió a pecar porque no quería tener un mal pensamiento contra ellos. Entonces, cuando ellos lo acosaban y lo perseguían, él se ponía a cantar un himno. No vaya a ser que vaya a tener un mal pensamiento y ya caiga, ya peque. Jesús estuvo continuamente alerta. Dijo, tengo que levantarme a orar bien temprano porque si no voy a pecar. Y si peco, todo está perdido. O en realidad, ¿cómo vivió Jesús? ¿Realmente Jesús vivía en paz o con la constante expectativa de que podía caer en pecado y ya todo se acababa? ¿Se dan cuenta que muchos cristianos piensan que Jesús vivía como en una especie de cierre del tiempo de gracia para él? Sin margen a error. No sé si se percatan de eso. Muchos creen que Jesús vivía así como, ok, un solo fallo. Con que cometas un solo fallo y todo se acaba. Ya no sirves. Tú te pierdes. Todo se pierde. En realidad, Jesús no pecó porque tenía eso en mente o porque recibió y conocía el grande amor de su Padre. Es que en últimas instancias, Jesús transmitía amor. Y en el amor no existe el temor. No está continuamente mirando el castigo. Jesús fue perfeccionado en la obediencia, sí, pero fue perfeccionado en el amor porque el amor del Padre estaba en él. Hoy en día, si tú entras a una discoteca, ¿okay?, y vas a compartir ahí con pecadores, alguien de la iglesia, lo primero que va a pensar, está entrando en un lugar peligroso donde va a pecar. Las personas que entran ahí se les ve como pecadores. ¿Qué pensarían los fariseos de Jesús entrando a un lugar así? ¡Ah! Jesús bebió vino, ya no es perfecto. Jesús comió carne, ¿no? Ya no es perfecto. El asunto es que tenemos una idea de perfección y santidad tan lejana a Jesús. Porque nuestra idea de perfección y santidad es la de los fariseos. Y Jesús dice, esa es una norma de justicia humana. O sea, si su justicia no es mayor a la de ellos, no entraréis en el reino. ¿Por qué? Porque la justicia y la santidad es el amor. Y eso siempre es mayor que la justicia del ser humano. Si nos limitamos a una justicia perfeccionista, entonces nadie va a entrar. Entonces Jesús se la pasaría estresado. No sé si me doy a entender. No sé cuántos han pasado por la experiencia de querer tratar de dejar de pecar. Tal vez yo pasé por esa experiencia. Tal vez algunos de ustedes han pasado. Ahí veo Cristian, algunas manitos también. Algunos seguro lo han pasado. Algunos han experimentado esa sensación. Ok, me acuesto y para no tener ningún mal pensamiento voy a cantar un himno. Y para no tener ningún mal pensamiento voy a andar siempre aprendiéndome versículos de memoria. Siempre estar pensando en Dios, en el cielo, leyendo la Biblia, levantándome a orar temprano.
pero nunca terminas el día sin pecar, ¿no? La pregunta es, ¿Jesús vivía con ese estrés? ¿O es que en realidad el concepto hamartia, que es pecado, no dar en el blanco, Jesús lo evitó de otra forma? Si el concepto de pecado de Jesús era diferente, entonces sería el secreto, ¿no? Pero no estamos buscando eso. El caso es que Jesús nos mostró un camino donde él no estaba continuamente afligido y él no se levantaba a orar muy temprano para no pecar. Su motivación era otra. Sus ojos estaban puestos de otra forma en Dios. Ahora, a esto es lo que voy con el asunto del amor. Primero vamos a analizar un poquito la experiencia de Jesús, ¿ok? Para poder ir respondiendo a esta pregunta. La pregunta es, primero, ¿podía Jesús pecar? Y luego, si pecaba, ¿el Padre le perdonaría? Ya vimos que él fue tentado, que no era un montaje, que fue tentado, que tenía la posibilidad. Filipenses 2, del 6 al... Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí yo no voy a discutir el asunto de naturaleza humana 100% como nosotros y naturaleza como la de Adán antes del pecado. Yo sí voy a mostrarles unos puntos que a mi parecer son bíblicos y que nos hablan acerca de Jesús, de su naturaleza. Sin embargo, Jesús era diferente al ser humano. Quiero dejarlo claro. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo al final. Jesús era el único que podía darnos a conocer el carácter del Padre. No hay otro hombre, no hay otro ser humano que nos pudiera revelar tal cual como era el Padre. Ese solo era Jesús. Ningún otro hombre con naturaleza humana podría hacer eso. Ahora, Jesús toma la forma, semejanza de los hombres, toma la forma de siervo. ¿De qué tanto se anonadó? Porque la palabra anonadó aquí es se vació a sí mismo. O sea, se despojó de atributos divinos. Por ejemplo, la omnipotencia de Jesús. Jesús dice, esto es Juan 5, si no me equivoco. Ahí lo pueden buscar ustedes. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahora, vamos a andar un poco más en esto. Si él no puede hacer nada por sí mismo, entonces es que ha dejado a un lado su omnipotencia. La pregunta es, ¿cómo entonces hacía sus milagros? Dice Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que Jesús hacía las obras, los milagros. Él hablaba la palabra y el Padre realizaba las obras. O sea, era un trabajo en conjunto, ya que Jesús había despojado su omnipotencia. Juan 11:41 al 43, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué acaba de hacer? Jesús acaba de pedirle al Padre que resucite a Lázaro. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora él dice, yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ok? Ahora nosotros nos enteramos que Jesús está orando en realidad. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, Jesús no dice, bien, Lázaro, te voy a resucitar yo. Ven fuera. No, no, no. Él ora y le pide al Padre que resucite a Lázaro. Entonces, él llama a Lázaro fuera. Él puede decir que es la resurrección y la vida, sí, porque es Dios. Pero las resurrecciones, las sanidades, las hacía a través de la oración. Omnisciencia. Y es que Jesús también se despojó de su omnisciencia, así como de su omnipresencia. O sea, no nos sorprendamos de estos conceptos, porque Jesús también dijo, os conviene que yo me vaya, porque si viene el Consolador, Él pues estará con ustedes para siempre. Ahora yo estoy algo limitado también, ¿no? Así que no podía estar en todos los lugares a la vez. Viajaba mucho, caminaba mucho, pero ahí estaba Jesús. Era accesible solo para algunos, no para todos. Marcos 13:32. Pero de aquel día, el día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, si Jesús lo sabía todo, ¿cómo él puede decir que él no conoce ni sabe el día y la hora, que el Padre solamente sabe? O sea, el Hijo en estos momentos no tiene su omnisciencia. Él sabe lo que hay en el hombre, pero hay diferentes perspectivas de por qué puede saberlo. Por ejemplo, Jesús era profeta. El Padre le revelaba las cosas que iban a suceder. O sea, su relación con el Padre le iba comunicando todo lo que sucedía. Su sensibilidad para con el ser humano también. Además que los discípulos le llamaron profeta, así como las profecías del Antiguo Testamento. El mismo Moisés decía, se levantará un profeta. Así que él podía predecir el futuro, sí, pero en calidad también de profeta. Y de que el Padre le iba revelando y iba mostrando las cosas que habían de suceder. Pero no lo sabía todo. Jesús también creció en sabiduría. Lucas 2:57, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Es porque existe un concepto de Dios demasiado lejano. Cuando Jesús viene y vive como un ser humano, no es que lo hace para decirte, oh, mira, mira, yo lo logré, ahora tú también lógralo. Yo no pequé ni siquiera en pensamiento, así que ahora tú tampoco debes pecar ni siquiera en pensamiento. Como yo demostré que puedo guardar la ley perfectamente, como yo demostré que no se puede vivir sin pecar, entonces tú también ven y ahora y vive sin pecar. No es esa la funcionalidad de que Cristo venga. No es ser más estricto con nosotros. Es para compadecerse de nuestras debilidades. Y yo no sé cómo es que se ha llegado tan lejos en vez de poner a un Jesús más compasivo. Con estos conceptos se ha llevado a un Jesús más estricto. Claro, gracia al oportuno socorro. La pregunta es, ¿tienes gracia antes de que cometas el pecado? Claro que sí. Tienes gracia de Dios. Te puede ayudar. Te puede ayudar a vencer. ¿Tienes la gracia de Dios después de que has pecado? Por supuesto, ahí está. Está la misericordia, está el perdón.
y tienes la gracia de Dios durante tu pecado. Eso es algo que pocos han reflexionado porque por ese lapso de tiempo apartan a Dios del ser humano. Claro, antes está todo bien con Dios. Después te puedes arrepentir y pedirle perdón y todavía te perdona. Pero durante el pecado, ¿está Dios ahí contigo? ¿Está Dios contigo en las tinieblas? Y es que realmente tenemos un Salvador cuando en las tinieblas puede resplandecer la luz. Jesús quiebra el corazón y derrite a los seres humanos cuando en su pecado Él está al lado de ellos, justo en su pecado. Por eso es que a los fariseos no les cuadraba. Les cuadra que alguien, antes de que se haga ladrón, prostituta, Jesús vaya con ellos, ¿no? Vaya con ellos y les diga, y les prevenga y les ayude. Les cuadra que alguien cuando ya haya salido de eso y venga arrepentido, quiero dejar esto, Jesús vaya con ellos. Les cuadra, sí, sí, sí. Pero no les cuadraba un Jesús que, mientras ellos todavía no estaban dejando su vida de pecado, mientras compartían y celebraban y estaban en pecado, Jesús se sentara al lado de ellos. ¿Es tu Salvador el que se sienta a tu lado justo cuando estás pecando? ¿Cuando estás en la oscuridad? ¿O es tu Salvador el que da la media vuelta y cierra la puerta atrás de ti para abandonarte justo en ese momento que más lo necesites? El concepto de compasión, misericordia, gracia, está siempre presente. Por lo que Jesús ya te perdonó. O sea, ahora nada de lo que hagas te va a apartar de su amor. Eso, la prueba irrefutable es la cruz. Nada de lo que le hagamos a Dios va a apartarnos de su amor. Es más, Jesús dice, Juan 16:27, el Padre mismo os ama. Entonces, también dice que el Padre ama al Hijo. Así que Dios, si Dios nos ama a nosotros, no solo a nosotros, sino al mundo. ¿Alguien ha leído Juan 3:16? ¿Alguien lo ha leído? ¿Solo este fragmento y ha meditado en él? ¿De tal manera amó Dios al mundo? El resto podemos hacer toda la teología que quieran, pero ¿se han detenido en eso? ¿De tal manera amó Dios al mundo? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Sí, tengo contentamiento porque Él no peca. Estoy contento contigo, hijo, porque nunca me desobedeces. Te amo porque nunca me desobedeces. Te amo y voy a amar a los otros que representes porque como tú nunca me desobedeciste y le aplicas tu justicia a ellos, entonces yo también los puedo amar. O ama a su hijo porque es su hijo. Son líneas muy delgadas, pero muy importantes. Yo les he dado a conocer, Juan 17:26, quién eres. Seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. O sea que el Hijo ha sido amado con el mismo amor que Él nos amó a nosotros. Si el Hijo nos amó incondicionalmente, independiente de nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestros pecados, entonces el Padre ama al Hijo con ese mismo amor. ¿Con qué clase de amor entonces amó Dios a su Hijo Jesús? El amor ágape. 1 Corintios 13:7 dice, el amor ágape no se irrita,
y no toma en cuenta el mal recibido. 2 Corintios 5:19 dice, utiliza la misma palabra, no toma en cuenta el logizomai. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, logizomai. Así que, aunque Jesús hubiese pecado, el Padre igual lo hubiera perdonado. Así, sin más. Así como nosotros creemos que es la cruz la que nos permite el perdón del Padre, Jesús vino a mostrarnos que con cruz o sin la cruz, el Padre ya nos había perdonado. Ese es el amor que vino a revelar Jesús, el amor ágape. Misericordia, no sacrificios. Como Jesús tenía esa seguridad, adivinen qué, eso no le llevaba a pecar. Eso le llevó a no conocer el pecado, porque conoció plenamente primero el amor de Dios. Quiero mostrarles para terminar, compartirles pantalla. Quiero mostrarles este hombre. Este hombre, Drew Manning, tiene una secuencia de transformaciones. Entre ellas, entre sus transformaciones, está, mientras es culturista, entrenador, engorda y más tarde vuelve a un buen físico. Este hombre lo que hacía era, para sus clientes, para poder ayudar a aquellos que querían bajar de peso y eran obesos, él también fue a sus debilidades. Él también tuvo problemas de hipertensión. Él también tuvo problemas con su autoestima. Él también tuvo problemas con su ansiedad. Él tuvo problemas con las rodillas. Tuvo esa dificultad y luego de quedar obeso, entonces volvió a bajar de peso. Y él dice algo interesante. Él no hizo eso para mostrarles a ellos lo fácil que es volver a la condición. No hizo eso para ellos, no hizo para mostrarles, miren, yo lo hice, ustedes también pueden. No, no, no. Él hizo eso para entender cuando sus clientes se estaban sintiendo así, ansiosos, cuando sentían depresión, cuando se sentían con baja autoestima, cuando les dolían las rodillas. Él lo hizo para entenderles, para estar a su lado, para no ser exigente cuando sabía que no podían más. Y entonces les muestra un camino de vuelta. No para que lo igualen a él, porque él ya tiene la memoria muscular, ¿saben? O sea, no va a ser lo mismo, porque él ya tiene la memoria muscular. Él ya tiene la capacidad de volver con mayor facilidad que el que nunca ha tenido un buen físico. Igualmente Jesús no vino para decirnos, mira, yo lo logro, así que tú igual puedes, sino vino para estar contigo en cada paso del camino. Cuando él llegaba a ser obeso, entonces comenzaba ese camino junto, lado a lado, con su cliente. Ese es el concepto con el que quiero ilustrar lo que hizo Jesús. Nada de perfeccionismos y cargas innecesarias. Jesús lo logró con el entendimiento, con la compasión y la comprensión de un Padre que le amaba incondicionalmente y con esa seguridad resistió cada tentación. Jesús solo vino a mostrarnos que existe un camino.
Y ese camino no es la ley, ese camino es el amor. Así que creo que hemos respondido a la pregunta. Por supuesto, si alguien quiere comentar, puede dejarlo en los comentarios. Y les agradezco a los que han estado presentes. Y ahora podemos abrir un minutito para algunas preguntas. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Gracias, Papito, por ayudarnos a reflexionar en tu amor para con los seres humanos. También en tu amor para con Jesús. Porque se llenó de ese amor y pudo transmitírnoslo a nosotros. Gracias porque Jesús pudo darnos a conocer cómo eras tú, para no malentenderte y amarte también. En nombre de Jesús, amén.